¿Cómo están? 5:07 de hoy, jueves 7 de julio. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes a través de Capital TV. Ahí está en señal abierta en el canal 3, en Claro TV el 15 o 515 HD o Movistar 552. Mi invitado, con quien voy a hablar en unos minutos, me preguntaba, esas son nuestras frecuencias en televisión. También saludamos a todos los radioescuchas de Capital que en este momento nos sintonizan en todo el Perú. Vamos a dar inicio a esta primera parte del programa con un tema de mucho interés. Hoy nos visita el doctor psiquiatra Hugo Lozada, jefe de salud mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEM, para hablar exactamente de cómo está la salud mental de los peruanos. El Instituto, Integración nos da un informe de salud que habla que el 88% de los peruanos tiene un problema de salud mental y lo peor de todo es que no estaría siendo atendido adecuadamente. Las razones son muchas, probablemente la principal es el gran temor o el gran tabú que tenemos los peruanos en cuanto a la psiquiatría y psicología. Creemos que ir al psiquiatra, creemos que ir al psicólogo, creemos que recurrir a un profesional para tratar un tema, algún trastorno de nuestra salud mental es pues literalmente el sinónimo de estar locos. También hay otros temas que tienen que ver con los sistemas de seguro, de seguridad social, de seguros particulares, pero mejor de una vez recibimos ya como se debe a nuestro invitado, doctor Lozada. ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido al programa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te sonríes cuando hablo un poco de los tabúes que tenemos los peruanos en cuanto a la salud mental? Sí, porque realmente vivimos con mitos. Totalmente. ¿No? La principal causa por la cual no vamos al psiquiatra es porque decimos que vamos donde él. Porque estamos locos. Exactamente. Esa es la principal causa. Y eso, te traslado la pregunta a ti que eres psiquiatra. ¿Estamos locos si es que vamos a visitarte, doctor Lozada? Por favor, una consulta. ¿Estaría loca yo si te digo que quiero pasar consulta? Mira, en realidad, no, en otros países el tener un psiquiatra es como tener el médico de cabecera al lado, porque hay que ver que nosotros tenemos dos tipos de salud que se complementan, la salud física y la salud mental. Entonces, hablar de salud mental es, en primer lugar, un proceso dinámico, en el cual no necesariamente tenemos que estar en un contexto psicótico. ¿Qué es psicótico? Que estoy fuera de la realidad, para recién ir a un psiquiatra. El psiquiatra, aparte de ser una ciencia médica, nosotros nos encargamos de ver lo que es la calidad y estilo de vida de nuestros pacientes. Esa es que dentro de eso podemos encontrar estos dos grandes grupos, lo que nosotros abordamos como son los trastornos neuróticos y los trastornos psicóticos. Trastorno neurótico, la persona sufre con su realidad. Fobias, obsesiones, depresiones. Trastorno psicótico, la persona se aleja de la realidad. Esquizofrenia, trastorno bipolar. Y en el centro, una variedad de cuadros que más se inclinan a uno o hacia otro de los lados. Pero yo creo que lo mejor de toda esta clasificación breve que nos has dado es que todos estos trastornos o todas estas esquinas, digamos, por así llamarlas, de nuestra salud mental, si son tratadas, si hay una medicación, si hay un control médico, en casi todos los casos son manejables y el paciente mejora su calidad de vida en cuanto a la enfermedad y a lo que tenía antes si es que no tiene ayuda médica. Claro. Ahora, y nosotros, nuestro enfoque, a diferencia de las otras especialidades médicas, nuestro enfoque es sistémico. O sea, yo abordo a la familia. No solo, porque a veces el paciente es el que presenta el síntoma. Exactamente, pero no es la causa. Entonces yo tengo que ver, digamos, todo el contexto para poder hacer un mejor trabajo con la familia. Por eso decimos que en mi especialidad, se recupera el paciente, se recupera la familia. Cae el paciente, cae la familia. ¿También haces psicoterapia? Claro, yo soy cognitivo-conductual, por ejemplo, ¿no? Y aparte soy coach profesional. Entonces he trabajado, digamos, diferentes abordajes de acuerdo a las necesidades de la persona o del claro, paciente. Porque el tema, digamos que de la psiquiatría va a reforzar seguramente la salud mental a través de pastillas, de medicamentos, pero tienes que tener también otros soportes el paciente. La palabra. Claro, la terapia. La palabra te puede levantar como te puede hundir. Entonces nosotros trabajamos un arte que se llama la sofrología, que es el arte de la conversación. Entonces significa que cuando yo entro a trabajar con un paciente, converso y trato de comprenderlo, trato de entender quién es él,
qué es lo que quiere de la vida. Porque sufre, que él está molestando. Exactamente. ¿Quién lo molesta tanto? ¿Quién lo molesta tanto? Y de acuerdo a eso, vemos si es una persona que puede superar su problema con una psicoterapia, que no necesariamente en este caso la da un psiquiatra. Puede ser un psicólogo psicoterapeuta. Así es. O de alguna manera requiere cierta medicación o cambios en su estilo de vida para poder superar el problema. Muchas veces la toma de conciencia disminuye la gravedad del problema a un 50%, ¿no? Sí. Una vez que el paciente reconoce y toma conciencia de lo que está pasando en su vida, probablemente ya tiene el 50% del problema ganado. Pero hablemos de la depresión y de la ansiedad, que son trastornos en nuestra salud mental que generalmente pasan... Los más frecuentes. No solo frecuentes, sino que además inadvertidos. Nos llegamos a acostumbrar a esos estados mentales y no hacemos absolutamente nada, salvo cuando ya llegan a extremos, ¿no? Por ejemplo, la depresión. La depresión es muy común, sobre todo creo que la vida moderna nos ha traído depresión y ansiedad graves como parte de la vida, como parte de la cotidianidad. Así es. Vamos un poco más atrás. Los trastornos neuropsiquiátricos son los más discapacitantes. En el mundo se sitúan en alrededor del 15% de todo el espectro, digamos, de enfermedades. En el Perú son el 18%, siendo la primera causa. Y dentro de estos, digamos, los más preponderantes son la depresión y la ansiedad. La depresión tiene una prevalencia en las mujeres del 23.6%. ¿Por qué tienen las mujeres más predisposición a la depresión? Se dice que hay ¿hormonal? Exactamente, por un lado, y también a nivel del sistema nervioso central se dice que por lo mismo que tienen una inteligencia emocional mejor que la del hombre, al ser más sensibles, de alguna manera tienen una predisposición por esa sensibilidad, digamos, a ser más vulnerables frente a los embates de la vida. ¿Y los hombres, en este caso los varones, tendrían una predisposición mayor a la ansiedad? De alguna manera sí, pero en el hombre, por ejemplo, la depresión es 14.4, o sea, tampoco no es tan lejos tampoco de la mujer, pero la mujer es, digamos, un poco más vulnerable en el caso de una depresión. Podríamos hablar entonces, en estos últimos días, de alguna manera, yo he estado muy cercana a la depresión, porque he escuchado 3 o 4 casos de personas muy cercanas que están muy deprimidas y me empiezo a preocupar, porque creo que cuando un paciente o una persona ya tiene ideas suicidas es porque ha vivido en depresión mucho tiempo y el pensamiento suicida pues es prácticamente la última etapa de gravedad. Bueno, en realidad una depresión puede catalogarse de leve, moderado, severa. No necesariamente una depresión puede estar cursando con, por ejemplo, con ideación suicida. Pero para situarnos, si una persona empieza a tener estos pensamientos suicidas, ¿quiere decir que ya ha pasado por el proceso de una depresión leve y una depresión moderada? No necesariamente. ¿Puede ir una depresión así, subir de un momento a otro? De un momento a otro, sí. Aún más, acá también estamos, el otro mito, ¿no? Te veo depre. Sí, o para todo, estoy deprimida, me siento triste, hoy día no quiero salir de mi casa, amiga. Hay que tener ahí los criterios. Se dice que tiene que haber 2 semanas como mínimo con este tipo de síntomas donde el ánimo está bajo. ¿Pero qué tan bajo? O sea, quiere decir que inclusive no quiero ni levantarme para ir a trabajar. Nosotros es usual que en el día tenemos momentos en los cuales nos sentimos un poco bajoneados. Eso es normal. Pero el que tú estés días, ahí viene el tema. No quiero ir a trabajar, me quiero echar en mi cama y me gustaría que pase el día. Veo la vida, ¿sabes qué? Como un tubo. Veo todo negro. Mi pensamiento es catastrófico. Mi concentración, mi atención y mi memoria está reducida. No tengo ganas de hacer nada. Lo que antes me producía alegría, alegría, nada. Estoy irritable muchas veces. Entonces, y pueden comenzar a haber ideas suicidas. Al comienzo pueden ser esporádicas y después pueden irse asentando un poco más. Y entonces ahí ya nosotros, si esto tiene un tiempo de mínimo 2 semanas, ya podemos estar hablando de una depresión. Y de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la intensidad de los síntomas, esta puede catalogarse de leve, moderada o severa. Claro, que si puede pasar muchas veces de una moderada a severa, sí. Pero digamos, hay depresiones que ya vienen de por sí. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona con una depresión leve? ¿Cuánto tiempo puede vivir en depresión leve? Bueno, puede estar viendo un par de semanas. Mira, antes el tema era que antes una depresión leve se decía con psicoterapia, pero ahora se ha visto de que no, que cuando hay una depresión, en la medida en que permanezca en el ser humano,
puede comenzar a dañar las estructuras del sistema nervioso central, del cerebro. Claro, ese es el problema. Porque los neurotransmisores no hacen conexión, ¿verdad? No, no solamente eso. O sea, es cierto, hay un desbalance de los neurotransmisores, entre estos principalmente de la serotonina. Pero cuando hay la cronicidad, ya se daña el cerebro. Estructuralmente hablando, ¿ah? Antes ¿Este daño qué puede ocasionar? Ya, déficit cognitivo. O sea que hay que hacer inmediatamente, claro. Inmediatamente ahora consulta psiquiátrica. Consulta, exactamente. Debemos ir, si nosotros vemos que hay recurrencia. Ahora, y hay otra entidad que se llama la distimia, que es el popularmente llamado don pésimo. Es esa persona que siempre le hemos conocido, nunca ha sido, lamentablemente, una persona entusiasta, positiva. Pero que nosotros la vemos que comienza a tener periodos donde tiene el ánimo mucho más bajo de lo que normalmente era. Mucho más pesimista que antes. Exactamente. Entonces veo que esto dura más de 2 semanas. Cuidado, podemos estar, es un trastorno distímico que cursa con cuadros depresivos. Y eso tiene que ver con la personalidad, porque hay personas ciertamente que tienen, pues, ¿no?, la característica de ser apáticas, que todo lo ven malo, que le ven el ángulo negativo, pero yo consideraba que era parte de su personalidad. Hay personalidades que son catastróficas. Me opongo, ¿de qué se trata? Claro. Me opongo, ¿de qué se trata? Claro. No estoy de acuerdo, pero dime de qué se trata después que me opuse. Claro, pero esto le tienes que tú sumar los factores de vulnerabilidad. Son 4 los pilares que me dan estabilidad emocional: familia, pareja, amigos y tu trabajo o estudio. Cada uno de estos me aporta hasta el 25% de mi estabilidad emocional. Digo hasta, porque tú puedes inferir que con tu pareja estás en un 10. Sí, claro, o estás pasando un mal momento de la relación y estás en 0, ¿no? Claro, para que la sumatoria, siendo mayor del 75%, podemos hablar de estabilidad. Por debajo del 75%, hablamos que mi riesgo de desestabilización, vale decir, de entrar en un proceso depresivo, se va incrementando. Hace algunas semanas, todos los peruanos fuimos testigos en las noticias de un suicidio que con seguridad nos conmovió a todos, nos estremeció, nos puso a pensar qué podía pasar con esta chica, lamentablemente, que saltó del edificio del Sheraton, para que llegue a un extremo así. ¿Avisó o no avisó? Un paciente que tiene la decisión de pararse en los altos de un edificio. Hace poco también han salvado a un señor, los miembros de la Policía Nacional, que estaba parado en un puente, me parece. ¿Avisan los pacientes? No. ¿Los verdaderos suicidas? No avisan. ¿Y los que avisan? Estoy yendo. Agárrame que me voy a tirar. Claro, o sea, hay que distinguir. Ahora, no quiere decir que no puedan cometerlo, es cuando se les pasó la mano. Como ya no están... teniendo la atención debida, digamos, se le va la mano. Eso es lo que puede pasar. Pero el suicida verdadero no avisa. El suicida verdadero, por ejemplo, puede estar en su cama y está viendo, por ejemplo, dónde están guardando los detergentes, dónde están guardando, o si la casa está en un departamento del edificio, está pensando en para saltar. Exactamente. O sea, el suicida no avisa. Claro, la forma en que ya tú lo ves en su estado anímico, tú puedes estar sospechando muy callado, todo es malo, lo ves que las lágrimas realmente se desbordan fácilmente, entonces digamos, estos deben ser para la familia los parámetros en los cuales tiene que ser visto por un especialista. Digamos que el botón de alerta. El botón de alerta se desborda. El paciente depresivo, si hay una cosa de las que tiene normalmente, es de que las lágrimas se le desbordan. Tú comienzas a ver los ojos enrojecidos de realmente por nada. Pueden estar así contigo, aparentemente en un momento afable, y en eso ves que se le están desbordando sin motivo. Entonces, cuidado en ese momento, porque podemos estar nosotros frente a un cuadro que no le estamos dando la verdadera atención. Fíjate, el 34% de los adolescentes tiene ideación suicida. Estamos hablando de un porcentaje altísimo. Así es, pues. ¿A qué crees que se deba, Hugo? Bueno, por un lado, ahorita tú ves que hay un gran distanciamiento entre los padres e hijos, padres que se van a trabajar, el hijo que se queda solo. ¿Dónde está su soporte? Y aparte que la adolescencia, como también tú sabes, es una etapa de la vida en la cual las hormonales cambios hormonales, cambios sociales, y si no hay ciertamente una guía... Exactamente, entonces tú tienes a un adolescente vulnerable. Por eso es que cuando tú me decías, ¿y una depresión cuánto puede durar? Todo el tiempo que tú quieras, si realmente los factores predisponentes, o sea, el estresor no es trabajado.
Por eso es que se habla de que el tratamiento no solamente es farmacológico, hay que hacer la psicoterapia. La psicoterapia para que la persona pueda dimensionar la vida de otra manera. Wow. Me quedo con los casos que te he comentado, que he conocido, y uno no sabe en qué momento una persona puede tomar una mala decisión. Exactamente, ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, hay que ver también si muchas veces es un primer episodio o es una persona que ya ha tenido episodios recurrentes. También cambia el pronóstico muchas veces. Entonces, son varios los factores. O sea, la depresión, uno, como tú bien lo has dicho, puede ser un diagnóstico muy difícil porque es la adolescencia. Se metió a su cuarto porque es un adolescente y está en todo... Y no nos damos cuenta que está entrando en una depresión. Estás depre porque estás con la regla, también nos dicen a las mujeres, ¿no? Claro, 1 de cada 8 adolescentes va a tener problemas serios en su salud mental. 1 de cada 20 va a abandonar su casa. Wow. 5:22, tenemos llamada telefónica. Capital, buenas tardes. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Señorita, disculpa, quería comentarlo sobre los pacientes de psiquiátricos de Iguchi. A ver, cuéntame. Hace un mes no hay pastillas, los que nos tratamos con el CIS. No hay pastillas en absolutamente. No hay pastillas. No hay pastillas en ¿Tú eres paciente de Iguchi? Baja el volumen, por favor. Te pido que bajes el volumen porque no nos podemos comunicar así. ¿Aló? ¿Estás ahora? Sí, estoy acá. Muy bien. No hay pastillas en el hospital. ¿Qué pastillas son las que se necesitan? ¿O todos los pacientes psiquiátricos no reciben pastillas? Sí. ¿Aló? Onzapin. Ya, pero te pregunto yo a ti, ¿son todos los pacientes o las pastillas que necesita el paciente al que tú estás haciendo referencia es un caso único? Tanto los pacientes que no tienen las pastillas que receta el médico. Ajá. Y Es un problema del sistema de salud. Sí, ya hace un mes, señorita, y no sabemos dónde comprar o cómo hacer el trámite. Me imagino que es un paciente con seguro social. No, hay el CIS. El CIS es el Seguro Integral de Salud que funciona a nivel del MINSA. Ya, se supone que a los pacientes se les debe ir no solamente la atención médica, sino la medicación. Y esto es cierto. Pero muchas veces no hay. No puede, o sea, lamentablemente el tratamiento sí es caro. Una depresión en promedio está costando alrededor, si nosotros lo hacemos a nivel de los productos comerciales, unos 350 soles en promedio. Yo creo que ese es otro de los factores que hace que muchos peruanos ni siquiera vayan al psiquiatra, vayan al psicólogo, porque primero son muy caras las pastillas y segundo que la psicoterapia y la consulta psiquiátrica no están incluidas en el seguro. Bueno, en los seguros particulares, por en los seguros no están ninguno. Incluidos. Exactamente, no están, y eso es cierto, es caro y es crónico. Ese es el otro, por eso que los seguros privados no lo asumen, porque al tratarse de problemas crónicos no les conviene, entre comillas, pues para poder asumirlos. Ese es el mayor problema. Claro, digamos que en el caso del MINSA les dan 30 minutos, hasta 25 minutos de consulta y usted como psiquiatra sabe que en 25 minutos no se va a poder tratar bien a un paciente ni ahondar en el conflicto ni en el real problema porque se va a demorar un tiempo. Entonces, sí, es cierto. Es cierto. ¿Cuántas sesiones necesitas tú para saber, Hugo, que un paciente, para poder dar un diagnóstico? Es relativo, pero en promedio nosotros necesitamos alrededor de unas 3, 4 para el diagnóstico. Para saber qué tiene. Salvo que los síntomas sean muy evidentes. O ya sea crónico y viene a ti, pero ya ha estado en otro médico. O ha sido referido. ¿no? Entonces, en ese caso, pero normalmente el CIS, por ejemplo, contempla 2 consultas para eso, ¿no? Y hasta 12 consultas de psicoterapia, por ejemplo. O sea, en medio de todo, no ha sido, pero digamos, no es lo suficiente. 12 consultas de 25 minutos. 30, ya por 5. De 30 porque le pide 5 minutos más o el profesional se da cuenta que el paciente lo necesita, pero igual estamos hablando de 6 horas. O sea, y también no estamos hablando digamos, de las sesiones que son suficientes. Nosotros necesitaríamos por lo menos 6 meses. Entonces, para poder hacer una psicoterapia, para ver la mejoría. Adecuada. Vamos a recibir la siguiente llamada telefónica, 5:26. Hoy me acompaña el doctor Hugo Lozada, psiquiatra, jefe de salud mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Capital, buenas tardes. Hola. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Aló. Aló, bien. ¿Cómo estás?
Estoy llamando de Surco. Quería preguntar al doctor. Desde Iquitos, muy bien, pero dime tu nombre. Noemí Karina Durán. No sé si la llegamos a escuchar bien. No te llegamos a escuchar bien, intenta nuevamente, es muy mala la señal. Tenemos otra llamada telefónica, Capital, buenas tardes. ¿Aló? Hola. Quisiera hacer una consulta. Buenas tardes, tu nombre, ¿dónde nos llamas? Ay, Ana Callao, 23 años. Ada del Callao, muy bien, adelante, Ada. Bueno, quisiera hacer una consulta. Lo que pasa, yo fui una persona que me dio depresión postparto, pero nunca antes había sufrido de depresión. Me dio durante algún tiempo y estuve muy mal, pero me atendí en Rebagliati y me pude recuperar. Y yo quisiera saber si la depresión uno puede sanarse del todo, puede estar ya totalmente recuperado o puede ser que más adelante pueda volver a caer. ¿Recibió tratamiento, Ada? ¿Recibiste tratamiento? Sí, recibí tratamiento en el Rebagliati. ¿Pero qué recibiste? ¿Psicoterapia y una sola pastilla? ¿Psicoterapia y pastillas o solamente pastillas? No, psicoterapia y pastillas. Muy Actualmente bien. tomo una nada más. Muy bien, ¿qué tomas? ¿Podemos saber? Carbamazepina. Muy Bueno. bien, Hugo te contesta. Bueno, en realidad, en una depresión postparto que ella ha tenido, y en realidad en las depresiones, en primer lugar, son contextos crónicos. No quiere decir que, que va a tenerlas toda la vida, sino que va a tener cierta predisposición en el tiempo. Que además va a ser ondulante, ¿no? Subes, bajas, como puede ser que nunca presente más, ¿ah? O sea, por eso que yo te comentaba de los factores de vulnerabilidad que tú puedes presentar. O sea, en la medida en que yo esté más, haya desarrollado más factores protectores, indudablemente mis posibilidades de nuevamente desarrollar una depresión disminuyen. Por eso que ahora se habla, por ejemplo, del mindfulness, que es un enfoque que se utiliza con las enfermedades crónicas, donde tiene que ver la práctica del yoga, donde tiene que ver la alimentación y una suerte de psicoterapia interna que ayuda mucho a que la persona reduzca sus factores de vulnerabilidad. Entonces, antes se decía que había dos tipos de personas, las que hacían depresión y las que no hacían depresión, pero ahora se ha visto que no, que hay unos que son más resistentes que otros, pero si el elemento estresor permanece en el tiempo, todos caemos. Entonces, cuando la señora dice, ¿me puede volver a traer? Claro, te puedes volver a desarrollarla si tus factores de vulnerabilidad tú los expones. Pero, por ejemplo, en el caso de Ada, ella tuvo depresión porque, bueno, de hecho que es un tema hormonal. Una depresión exactamente. Que tiene causas físicas, entonces ahora ya de alguna manera lo reguló con medicamento. ¿Tendría que pasar nuevamente una situación similar? ¿Tendría que volver a salir embarazada para que caiga? ¿O es que los factores igual ya están ahí, el riesgo está presente? Primero hay que ver si es una depresión postparto o es una depresión que ella ha tenido y que se agudizó por el cambio hormonal. Exactamente, se presentó en el parto, ¿no? Por eso le pregunté yo cómo la habían atendido. Claro. Me parece a mí, por el hecho de que ha tenido psicoterapia, que tenía antecedentes. Puede ser, sí, y está hablando que está tomando la carbamazepina, o sea, quiere decir que puede ser que una persona que haya convulsionado, porque normalmente para una depresión no damos carbamazepina, salvo que haya puede haber habido una preeclampsia de por medio también. Entonces, o sea, acá hay que ahondar un poco más en el cuadro, pero hablando asumamos de que es una nada de esto ha pasado y que solamente ha sido depresión postparto. Puede ser que sencillamente lo que habla y que solamente sea postparto, lo único que tiene que tener cuidado en la siguiente, si se embaraza nuevamente, tener cuidado, nada más en ese caso. Muy bien, vamos a ir brevemente a la pausa comercial. Pausa comercial y regresamos con el psiquiatra Hugo Celada, que hoy es nuestro invitado. Lozada, perdón. Perdón, para saber cómo diagnosticar la depresión y la ansiedad. Y qué tan importante es la salud mental de los peruanos. Pausa y volvemos.